The German Lodge was the name that Leather wanted to give to a hotel complex that he built in the outskirts of Armenia on a sprawling lot that had been previously used as a motocross racetrack. It was built to replace the German Pension, his father's hotel, that had to be closed many years before when all the Japanese, Italian and German immigrants were fined and some detained due to the entrance of Colombia into the Allied nations during World War II. La obra muy cuestionada, pues, y creó mucha polémica en el departamento del Quindío, primero por la exageración de los hechos, porque pues ese John Lennon con esa guitarra y ese hueco en el pecho, pues, sí, eso sí, pues, exagerado totalmente. Pero pues fue mucha la gente y fue uno de los atractivos que tuvo la posada alemana. Coincidentally, in those days in California, in the United States, a John Lennon statue was also erected and was visited by hundreds of followers that carried floral offerings and songs to the assassinated musician, something similar to what would happen with the Armenia statue. They say it was common to light candles and place them at the statue's feet when they were waiting for news about some drug shipment on its way to North America. The statue was stolen at the end of 2003, and there's no news still about its whereabouts. The bonanza brought to Quindío by Leather through both his legal and illegal businesses began after 1981 to change the playing field of the local economy. A piece of land which had cost 300,000 pesos between 1979 and 1980 started to cost $1 million or more. This was because people soon saw themselves in front of a bonanza that they thought would last longer than it really did. ¿Usted recuerda sobre Carlos Leder? Carlos Leder, sí, amiguísimo mío, y yo fui el partido de él. Sí, sí. Partido comunitario arriba en el Parque Sucre. Ah. ¿Y es cuándo fue? A Carlos Leder, ya el hombre ya lleva muchos años, ya. ¿Es un hombre bueno? Bueno. Muy humanitario. A 2.000 la libra. ¿Se hacen muchas cosas para Armenia? ¿Para la gente? Claro, ayudaba mucho al pobre. Iba a ayudar más cuando se destripó. Inicialmente fue gente joven, él vino como un empresario a la región, como un inversionista y creó unas expectativas, yo creo que desde el punto de vista de laboral, sobre todo en la juventud. Como él pertenecía a una familia conocida, respetable en la región, le fue muy fácil acercarse a distintos sectores de la sociedad. E igualmente los medios de comunicación, la clase dirigente de la región en general, lo rodeó porque en principio se creía que iba a aportar riqueza y desarrollo económico a la región. Only 31 years old, with an idol in the Bahamas, money and business capability, it was easy for people to quit caring about the origin of Leather's prosperity, who for all his businesses, even the clandestine ones, hired a lot of people from the region. Especially young people who, working with him, started to get paid like millionaires, considering their age and level of education, something very unpleasant for many sectors of society. Lógicamente molestó mucho a la alta sociedad de Armenia, porque le entregó mucho poder económico a unos muchachos jóvenes sin estructura educativa, o como se quiera llamar, lo que era tener el poder del dinero. Y dejó marcado, sí, un precedente con respecto a que una generación determinada
No quiso volver a creer en el trabajo normal, sino en que todo era poder y riqueza y lo más rápido posible. Pero él no lo hizo con un sentimiento de maldad, sino tal vez también por su falta de estructura intelectual. A pesar de que, repito, que tenía unos pensamientos de un calibre muy grande, como de un estadista, pero también había otras cosas que le quitaban todo ese mérito, la inocencia de lo que él pensaba y que todo aparentaba ser una utopía. Did you see Carlos Leder's impact in Quindío in Armenia when he came back with all the money and he had the political party and everything? Oh yes, he damaged the youth of Armenia, and this youth is now in their 40s, right? And they still have what I would say warped ideas. They don't know how to raise kids. They don't know how to really work, because a lot of them did make money and they don't know how to manage it. You know, they're the new rich. And a lot of young girls, everybody wanted to come to Pisamal and party and be a girlfriend of either the bodyguard or, yeah. Fiestas, claro, fuera del contexto normal de lo que se vivía por aquí. Fiestas impresionantes, mujeres divinas, el alcohol, la droga y todo. Pero de esas fiestas creo que no vale la pena ni decir mucho. Eso es normal en un medio como el que se estaba desarrollando. A rumor was that Leder used to organize joint rolling competitions on horseback. And although he used to say he didn't consume cocaine, sometimes it was inevitable that he taste a little of his own product. Don Guillermo Leder didn't like the lifestyle of his youngest son. El papá nunca aceptó, don Guillermo no aceptaba nada de Carlos. Incluso le rechazaba hasta los guardaespaldas. Los guardaespaldas tenían que andar a media cuadra de don Guillermo para poderlo cuidar. Y Carlos preocupado por la seguridad de su papá. Many accused Leder and his money of the moral corruption of the youth. However, it is surprising how fast this happened among people that were considered to have strong moral basis. Lo acusan a usted de la degradación moral de la sociedad del Quindío. Le han hecho una serie de cargos y han dicho que, por ejemplo, el problema de la droga que hay en Armenia y el Quindío se debe al fenómeno de Carlos Leder. Nosotros sabemos que lo que es inmoral para la oligarquía es moral para el pueblo, y lo que es moral para el pueblo es inmoral para la oligarquía, y viceversa.